¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de AM en vivo a través de NPI, edición de miércoles de AM. Hoy, por supuesto, el tema excluyente tiene que ver con Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Ya están en Finlandia en este momento, mientras el Estado paraguayo reclama a Uruguay todo lo que sucedió. Y el canciller uruguayo respondió públicamente y dijo: en Uruguay funciona el Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo no tiene por qué inmiscuirse en cuestiones que son estrictamente judiciales. Fue la respuesta que dio el canciller. Hoy nos van a acompañar el Procurador General de la República, el abogado Sergio Cosie. Nos va a acompañar también el abogado Rubén Lisboa, quien ejerció la representación de Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Santi. Mi saludo también a la audiencia. Y tantas veces ya lo dijimos hoy, cuando la agenda de lo que teníamos previsto para este programa empezó a cambiar anoche, cuando nos decían a Ron, Martí y Colmán están rumbo a Finlandia. Sí. ¿Qué puede ser Finlandia? Nos venían algunos, no sé, el sistema educativo finlandés, que tanto hemos hablado en algún momento, algún que otro deportista destacado, pero Finlandia. Pareció una historia increíble. Bueno, finalmente ahora ya están ellos tres en Finlandia como refugiados políticos después de haber logrado el refugio en Uruguay hace unos días. Lo que decía Santi, para actualizar un poco, el canciller que dice, acá funciona la justicia, acá el Ejecutivo por un lado, la justicia por otro lado. Sin embargo, la jueza uruguaya que otorgó el asilo o el refugio político a estas tres personas considera en su fallo que en Paraguay no es así. La normativa que se tuvo en cuenta es una normativa que rige en Uruguay y que fue considerada. Este documento que tengo en mano es el fallo del juzgado respecto al caso Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Por procedimiento, aunque el Estado paraguayo solicitó la extradición, lo que primero se trata tiene que ver con el refugio. Sí. Si se otorga el refugio, ya de manera automática se procede a negar la extradición si es que esas personas están siendo solicitadas por la justicia de su país. Sí. Fue lo que ocurrió en el caso de Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Dos cuestiones que quiero considerar con relación al documento y las vamos a desarrollar tanto con el procurador como con el abogado Lisboa. Por un lado, el documento hace prácticamente mención solo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Y vuelve a traer a colación cuestiones que ya fueron debatidas, rebatidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Es como que se quedó a mitad del partido. Claro, la comisión había dicho una cosa y todos vimos cuando los integrantes de la Corte Interamericana decían, che, comisión, esto no es así como ustedes dijeron. Exacto. Y terminan rebatiendo y terminan fallando en sentido contrario a lo que había dictaminado la comisión. Y vuelven a hacer mención a la situación de Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán respecto a torturas que recibieron, respecto a aquello que en algún momento se mencionó como la mexicaneada. Claro. En pleno juicio, refiriéndose a los comisarios Gamarra, a Shembori y a otras personas como el caso de Silvio Ferreira, por ejemplo. Y lo que me llama poderosamente la atención, además de no haber tenido consideración la jueza uruguaya con relación a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace referencia al informe médico, guarda muchísimo peso esta sentencia en lo que tiene que ver con el informe médico que se había hecho en el Sanatorio Migone por parte de 13 médicos, entre ellos el doctor Querey y la doctora Esperanza Martínez. Y un elemento que me parece interesante de analizar, porque ahí sí probablemente el Estado paraguayo puede parar la oreja y decir, ¿fue bueno o fue malo haber hecho esto? El documento dice que la manera de demostrar que Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán son perseguidos políticos en Paraguay son las declaraciones públicas hechas por las autoridades paraguayas que estaban en este proceso, el presidente de la República del Paraguay y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como un supuesto acuerdo existente para entregar la cabeza de Ron, Martí y Colmán porque se acabó el refugio para secuestradores. Sí. Haciendo referencia también al propio Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil,
que tuvo que decidir en un momento determinado, ya en última instancia, La apelación. revocarle el estatus de refugiado a Juan Arrón, Anuncio Claro. Martí y Víctor Colmán. Pero ya después de que haya sido unánime la decisión. Claro, entonces lo que dicen ellos es, se demuestra fehacientemente que esta gente ya tiene una condena previa en Paraguay y que cuando vayan a Paraguay, el ir a Paraguay es un mero trámite. Y lo que termina pasando es que un acuerdo político Claro. determina la suerte judicial de personas que tienen que responder ante la justicia paraguaya, Claro. probablemente, pero que sin embargo hay un alto condimento político y citan a las autoridades paraguayas. Claro, por eso decía hace rato, Uruguay se defiende diciendo acá el Ejecutivo una cosa y la justicia otra cosa, acá separamos las instituciones. Pero esta jueza dijo que en Paraguay no ocurre eso, y tal vez sea verdad. Pero dice ella, en Paraguay ya hubo campañas de referentes del gobierno, de parlamentarios, de referentes del Ejecutivo, que hablaban, por ejemplo, de ni $1 para el secuestro o ni $1, que eran viralizadas en las redes sociales. Yo honestamente no recuerdo si un ministro de corte se pronunció en ese sentido, o si un magistrado o uno de los fiscales o jueces que atenderían el caso dijeron ni $1 para el secuestro, Sí. por ejemplo. Y en caso de que lo hagan, si un ministro de corte dice ni $1 para el secuestro, otro tipo son secuestradores, en todo caso él tendría que inhibirse del caso, pero es como que se mete a Paraguay, la carga a Paraguay, y luego ya dice ni $1 para el secuestro, ya la considera secuestradores, no hay condiciones para que ellos vayan a Paraguay. Justamente mezclando las instituciones. Dice, el sistema penitenciario en Paraguay ha demostrado que hay torturas, se ha demostrado, y menciona informes de la Comisión de Prevención para la Tortura, dice, hay torturas en las cárceles, cuando un director de una cárcel es corrupto, se le traslada nomás a otra cárcel. Sí. Elementos que tienen que ver muy con cuestiones internas nuestras, que probablemente hasta sean verdad. Pero no tienen que ver con el caso. Pero eso es motivo para que secuestradores queden libres y quedan ciudadanos finlandeses. O sea, cierto, Pero tomamos... fíjate lo que estás diciendo. Para que secuestradores queden libres. Y eso es lo que dice la jueza uruguaya. Claro. La justicia va a tener que determinar si son o no No, secuestradores. pero esa es una opinión mía, pues Claro, es una opinión pero política. la prensa, Claro. la política paraguaya en su totalidad y el propio presidente y vicepresidente, el propio presidente de Paraguay y el presidente de Brasil hablan en esos términos. Pero, y bueno, y separemos la justicia. A ver, podemos estar de acuerdo. Yo te estoy contando lo que dice Exacto, el documento. yo te estoy discutiendo como si fuera la... Hoy yo decía a jueza. través de redes sociales, ¿a alguien le queda duda sobre la participación de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán después de todo esto que lograron operar? Y yo particularmente no tengo dudas respecto a su Exacto, participación. coincido. Pero eso no tiene que ver con una cuestión judicial, Sí. ¿verdad? Entonces lo que toman, y para mí hábilmente, te soy honesto hábilmente, lo que toman Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, y además de ser una habilidad, creo que en contrapartida es una flexibilidad de la justicia uruguaya, categóricamente Sí. al mirar el fallo, cuando omite un proceso que tuvo mucho más partido Sí, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así mismo. y que hace de cuenta que la Corte nunca se pidió sobre este tema. Solamente la comisión. Solamente la menciona la Corte Sí. y dice que esa no es una cuestión que en un Estado independiente tenga que tenerse en cuenta, pero sí se tiene en cuenta lo que dice la Comisión. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo en esa parte de la crítica al fallo de la jueza, ¿verdad? Y también el hecho de que es cierto, acá en Paraguay se violan derechos humanos. Nosotros entramos a la cárcel y vimos cómo están los reclusos, ¿verdad? Sabemos que hay, que ya la prensa, que todos lo hemos juzgado, a Ronald Martí y compañía, si ellos van a la cárcel, probablemente habría que garantizarle y reforzarle la seguridad. Sabemos que hay corrupción en el sistema de justicia, sabemos que hay corrupción en la justicia, pero ese es motivo para que unas personas tengan la posibilidad de andar libres como refugiados uruguayos o refugiados finlandeses. Ahora, lo otro, y vamos a presentar un informe y luego la primera charla la vamos a tener con el Procurador General de la República. Lo primero, cuando hoy muchos, entre ellos el Procurador, y se lo cuestionaba al aire en la radio, decían, se fugaron. Eso es falso. Sí, Esta gente no se fugó. no. Esta gente utilizó todos los resortes legales, primero, y segundo, todos los resortes políticos que podían haber utilizado también, como para poder lograr, hoy sabemos, primero el visto bueno de Finlandia para recibirlos, pero utilizando por la cercanía como una palanca Core
en Uruguay. Claro. La Comisión de Refugiados en Uruguay. Y probablemente hayan planificado esto desde un principio. Claro, porque cuando hoy muchos creíamos y decíamos, ¿pero cómo planificaron desde la cárcel? ¿Cómo desde una máxima penitenciaría de Uruguay ellos tenían previsto hacer todo esto? No, no lo hicieron desde la penitenciaría. Si fueron a Uruguay es porque ya sabían que el visto bueno de Finlandia existía, porque el mismo documento al que hace referencia la jueza de Uruguay dice que Finlandia daba su visto bueno para acogerlos como refugiados. Incluso menciona que Uruguay facilita los trámites. Claro. O sea, Uruguay le dio una mano por el tema de Finlandia, o sea, para que vayan hacia Finlandia. Como paso. Claro, como una cuestión de paso. Cuando ellos se entregan, no olvidemos que ellos caen y van a la cárcel en Uruguay porque ellos fueron a presentarse. Supuestamente diciendo, che, queremos que nos levanten el estatus de la detención porque nosotros estamos peleando por el refugio. Epa, ustedes tienen orden de detención, se quedan adentro. Nosotros decíamos, ¿pero qué? ¿Será que fue algo tonto que hicieron? Estaba todo planificado. Ellos ya tenían pensado pelear por el refugio, lograr el refugio o aprovechar de esas conexiones políticas, jurídicas que hay con Finlandia, sabiendo que Finlandia va a ser un destino final probablemente. Me pregunto en todo eso, che, y nosotros no tenemos un embajador allá que debería por lo menos saber lo que estaba ocurriendo. Peor aún. No tenemos un ministro de inteligencia. Claramente una Secretaría de Inteligencia que no existe. Disculpame, pero la Secretaría de Inteligencia se enteró por Twitter de lo que estaba pasando para 3 horas después de que todo el país sepa lo que estaba sucediendo, publique aparentemente Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán ya van rumbo a Finlandia. Si la Secretaría de Inteligencia te dice después de que el país se haya enterado una cosa como esa, cerremos todo y dejémonos de joder. ¿Sabes para qué están? Para saber lo que hablamos vos y yo a través de nuestra vía de WhatsApp, probablemente. Pero desde acá, desde producción, radio, canal, nosotros veíamos, che, ¿por qué Finlandia? Ah, Finlandia había sido, tiene luego un acuerdo con Uruguay, no sé qué cosa había sido, es luego... Inteligencia no podía haber previsto que algo así, que ese podría ser un eventual destino final, interceptar en algún lugar, lo de España, que hubo todo sobre la hora. ¿Cómo los otros pudieron haber pensado tanto esto? ¿A quién se le hubiera ocurrido, Enrique, en su sano juicio, que Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán iban a dar este partido como terminado? Sí, ¿verdad? Ya totalmente. Está, la Corte nos dijo que no tenemos razón, entonces ya nos rendimos. Nos entregamos y vamos a Paraguay. Sí. Es absurdo pensar eso. Entonces, lo que corresponde pensar es, ¿qué harían Juan Arrón, Anuncio Martí? ¿Cómo se van a mover a partir ¿Cuál sería el siguiente paso? Adelantémonos nosotros. Y a partir de ahí se empiezan a armar jugadas en términos jurídicos. Cuando se estaba, ayer a esta hora, el embajador paraguayo estaba en un evento social, había sido. Te quiero sumar un elemento que para mí es preocupante y vamos al informe. Ayer nosotros hablábamos en radio con el procurador. Sí. A la mañana. Exacto. Y el tema de conversación en realidad era Bonifacio Ríos Ábalos. Sí. Ante la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le decía, antes de entrar a ese tema, ¿cómo está el caso Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán? Pregunta obligada. Y me dice el procurador 2 cuestiones que son interesantes. Primero me dice, en el mismo punto en el que estaba. En el mismo punto en el que estaba. Ayer a la mañana, cerca de las 10 de la mañana. Y segundo me dice, pero nosotros como no somos parte, no somos informados sobre nada. Claro. Bueno, no estaba en el mismo punto. Ya antes se le había negado la extradición a Paraguay y se le había concedido el refugio a Juan Arrón y Anuncio Martí. Nosotros no sabíamos nada. Claro, en el refugio no somos parte, pero en la extradición sí. Claro. Y el fallo dice, notifíquele al que solicitó la extradición, que se le negó. Y yo quiero saber hoy con precisión y le quiero preguntar al procurador. Pero si es cierto que mientras el procurador nos decía eso en radio a la mañana ayer, que estaba en el mismo punto y que Paraguay iba a enterarse cuando se notifique la extradición, si es cierto que los abogados que fueron contratados por Paraguay, uruguayos ellos, ya supieron el lunes, supuestamente el lunes, yo hasta tendría mis dudas si fue el lunes o si fue antes, respecto a este fallo. Y si lo sabían, ¿a quién notificaron? ¿A quién le comunicaron sobre este hecho? ¿Quién era su jefe allí? ¿El embajador o quién? ¿A quién tenían que avisarle ellos, verdad? Y lejos
de generar teorías conspiraticias y demás que podrían llegar a existir, yo suscribo cuando el ministro Villamayor dice, acá tenemos que empezar a mirar qué hicimos nosotros acá. Sí. ¿Y qué hicieron ellos como para poder lograr esto? ¿Cómo nos ganaron? Lógicamente. Informe que tiene que ver con Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Ya están en Finlandia en este momento. Muy probablemente 3 de la mañana en Finlandia, festejando con algunos tragos, mirando quizá a AM para saber de qué estamos hablando mientras tanto en Paraguay. Hay un nuevo episodio en esta historia de nunca acabar. Los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes estaban detenidos en Uruguay, esperando que se defina si se les otorgaba el carácter de refugiados que solicitaron, ya lograron salir del Uruguay y con destino a Finlandia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se fugaron? ¿Salieron legalmente? El viernes 4 de octubre, el Uruguay concedió el estado de refugiados políticos a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Paralelamente ya habían iniciado gestiones para poder salir de Uruguay una vez que consiguiesen el estatus de refugiados. Solicitaron refugio en Finlandia y lo consiguieron, con documentos oficiales de la ONU e identidad finlandesa. Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán llegaron a Finlandia en la mañana de hoy, 9 de octubre del 2019, tan solo 5 días después de que se les haya concedido el refugio político en Uruguay. De que Arrón y Colmán tienen cédula, ya tienen cédula de Finlandia, y Anuncio Martí tiene una acreditación del ACNUR, que es de las Naciones Unidas. El trámite se va a hacer de inmediato. Se está trabajando ahora mismo en hacer los pedidos, tanto al Uruguay como el trámite ante el gobierno de Finlandia. Nosotros vamos enérgicamente a elevar nuestra voz de queja a Interpol, sin ninguna duda, porque hace tantos meses que estamos solicitando este código rojo y ellos no nos han otorgado todavía, pese a que ya tienen toda la documentación. El representante legal de los tres sostiene que mientras mantengan el estatus de refugiados allí en Finlandia, nunca volverán a Paraguay. Paraguay y Finlandia no tienen relaciones diplomáticas directas. Sin embargo, el Procurador General de la República, Sergio Cosia, anunció que iniciarán inmediatamente los trámites para levantar el estatus de refugiados que consiguieron en Uruguay y volver a activar el código rojo de Interpol. Porque nosotros como Estado paraguayo vamos a seguir insistiendo en que se levante ese código rojo para que estas personas no puedan salir de Finlandia, para que en todos los aeropuertos del mundo esté el código rojo y estas personas, si es que quieren volver a fugarse de ahí, sean detenidas como corresponde. La pregunta es, ¿por qué permaneció desactivado todo este tiempo? Paraguay se enfrenta ante un nuevo fracaso. Fracaso que no estaba en los planes, más que nada después del gran logro que fue conseguir el fallo favorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo apunta a 4 puntos en particular que la Corte encontró a cada uno incoherente, inconsistente y con falta de pruebas. La Corte constató que el caso no se enmarcó dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada, persecución política u otras violaciones de derechos humanos. La Corte concluyó que el Estado no incumplió con su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la desaparición de Juan Arrón Suhur y Anuncio Martí Méndez. Y es el único caso de secuestro en que los imputados estaban respondiendo al proceso en libertad. ¿Qué más garantía que eso se les podía dar? No existe otro caso de secuestro en el país que los imputados hayan respondido en libertad. Entiendo entonces que no recusó a ninguno de los fiscales. Siguiente pregunta. Si formuló denuncia contra alguno de los agentes fiscales intervinientes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño de sus funciones. No presentamos porque no valía la pena.
Llamó la atención que hayan acudido a instancias internacionales para buscar justicia ante un hecho cuando ni siquiera buscaron agotar todas las instancias judiciales en Paraguay. O quizás precisamente por sentir que tenían evidencia en su contra fue que huyeron. Usted tuvo que concurrir a declarar, fue citado por la Fiscalía, ¿qué tipo de acciones hubieron de parte del Estado paraguayo hacia usted en relación a la investigación de este hecho? Me llamaron a declarar, sí, pero por instrucciones de mi abogado yo no brindé ninguna declaración en ese caso en específico. O sea, usted concurrió y dijo que no declaraba. Exactamente, por instrucciones de mi abogado yo no presté declaración. La Corte consideró que el Estado no era intencionalmente responsable respecto a la alegada violación del derecho mencionado. En tanto, no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura de Juana Ron Suhur y Anuncio Martí Méndez. Sobre la suma simbólica que solicitaron los denunciantes, la Corte resolvió que no procedía a pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado. Vuelvo al tema de lo simbólico de la suma de dinero, que impacta, claro, debo reconocer. Obviamente pedir 50 millones de dólares dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico. No me calza, perdonen que se lo diga con toda honestidad, el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. El Estado paraguayo alega tener suficientes pruebas que establecen un vínculo entre Arrón, Martí y Colmán en el secuestro de María Edith Bordón, e incluso los sindica como quienes iniciaron la industria del secuestro en Paraguay. Luego de darse a conocer el fallo de la Corte Interamericana, la primera desazón para la justicia paraguaya llegó cuando fue noticia que Arrón, Martí y Colmán lograron escaparse del Brasil con rumbo al Uruguay. Allí permanecieron y solicitaron refugio político hasta que ahora, nuevamente, es noticia que lograron salir del país legalmente y con documentos oficiales de la ONU y de Finlandia. Una historia de nunca acabar en la que aparentemente quienes siempre logran salir con la suya son los que están sindicados de haber iniciado la industria del secuestro en Paraguay. ¿Es posible que hayan logrado hacerlo sin complicidad de autoridades internacionales? El tiempo lo dirá. Ya está con nosotros el Procurador General de la República, el abogado Sergio Cosia. ¿Qué tal, Procurador? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, acabo de ver los informes, sabemos todo lo que pasó hoy, ¿verdad? Quiero aclarar un punto en particular y primero para que la gente se ponga en contexto, ¿verdad? La primera notificación oficial que nosotros vimos es una notificación que tiene fecha 7 de octubre, es decir, el día lunes. Esa notificación refería el rechazo del refugio y naturalmente de la extradición y naturalmente el otorgamiento del refugio. Esa es la primera notificación que nosotros tuvimos acceso y de hecho tuvimos acceso a través de una fotografía que nos enviaron de Uruguay, de una computadora porque es una notificación electrónica. Este fallo del 27 de septiembre nunca tuvimos acceso, pese a que noté que dice que se notifique al país requirente de la extradición, no se nos notificó oficialmente al país. Igual si es que existen abogados, con claridad dice el fallo que hay que notificarla al país. Yo creo que ahí existe una falla también del juzgado. Y lo que es absolutamente contundente de lo que pude leer de este fallo es que es totalmente parcialista. Esto juega totalmente, no se ajusta a derecho y juega totalmente hacia un lado. Y cuenta muy injustamente solamente una parte de la película. A ver, te quiero decir, Santiago, algo que es categórico por lo que estoy leyendo. Esta jueza está juzgando hechos que supuestamente ocurren en Paraguay sin tener ninguna prueba de ello en el marco del pedido de refugio.
Esa jueza está hablando, se está extralimitando en sus funciones y encima está yendo en contra de lo que ya falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es la máxima autoridad en cuanto a derechos humanos se refiere. Es decir, la jueza se extralimitó desde todo punto de vista al dictar esta resolución. A ver, quiero ordenar nomás las cuestiones. Cuando decís que el 7 los notificaron, yo soy muy malo con las fechas. Sí, creo que fue día lunes. El 7 fue lunes. Sí, pero ayer, 8 a las 20 horas, recién nosotros tenemos acceso a la pantalla, a la notificación. Bueno, porque ahí quiero acomodar cronológicamente todo esto. Nosotros nos enteramos de esto cuando Merlo públicamente como fiscal se sorprende, lanza un tuit y habla de fuga desde el aeropuerto. Sí. Eso era ayer martes a las 16:08, si mal no recuerdo. Correcto. Nosotros hablamos en la radio a las 10 de la mañana aproximadamente el día martes también. Sí. Ayer. Ayer. O sea, vos en ese momento ya sabías que... No. Ayer a las 8 de la noche recién sabía. Supe. Claro, pero me decís que el 7 ya supiste que... No. Tiene fecha 7. Pero yo supe ayer 8 a las 20 horas. Ah, ok. Porque lo que creí entender ahora en esta aclaración es que el 7 viste, pero te notificaron formalmente el 8. Ayer a las 20 horas yo tengo acceso visual a una foto donde en la pantalla dice 7. Recién ayer a las 20 horas. Siguiendo con el tema, Santi, en Paraguay existe Estado de Derecho. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos suponer que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a salir a favor del Estado paraguayo si acá realmente estábamos ante una violación sistemática de derechos humanos. Es muy clara la resolución, la sentencia de la Corte. Y la jueza tenía a la vista esa sentencia de la Corte. Y la ignoró. La ignoró totalmente, ni siquiera es mencionada. Es mencionada a la Corte, pero ningún punto de la Corte, de lo resuelto por la Corte, es mencionado. Nosotros hicimos ese trámite vía Cancillería. Llevamos esos documentos, fueron agregados, incluso estaba agregada, tenía ante a la vista la jueza la sentencia del caso de Cecilia Cubas, donde se le mencionaba al señor Juan Arrón en 57 ocasiones. Sí. Y estaba todo señalado eso. Nosotros no fuimos parte de ese proceso, nosotros no teníamos acceso, la ley uruguaya es clara al respecto de la confidencialidad de esa causa. El Paraguay no tenía acceso a la carpeta, nunca pudo ver esta resolución, porque dice la ley uruguaya que el proceso es confidencial, es secreto y además tiene pena carcelaria en el caso de haberse divulgado alguna información. Ahora, procurador, ¿por qué los abogados uruguayos, si ya fueron notificados ellos, porque creo que te escuché decir así, que fueron notificados el lunes, sí, ¿por qué ellos no dijeron esto desde un primer momento cuando recibieron la información? Desconozco, Santi. Yo no puedo saber el por qué tardaron un día. Te escuché en la radio que el abogado dijo, yo no puedo tener mi computadora conmigo todo el día. Algo así como que se le notificó de noche. Pero desconozco, realmente te digo, Santi, sorprendente que no nos hayan notificado al instante. Independientemente a que el resultado iba a ser el mismo, quizás lo que sí llama la atención es la dejadez con la que se trató el tema, o sea, cómo tan sin importancia, porque realmente esta es una causa que es gravísima para el Estado paraguayo, esta es una causa nacional y eso no implica lo que dice la jueza, porque quiero aclarar también eso. No existe ningún motivo para que se le dé el refugio político. Hoy decía la senadora Esperanza Martínez, sería sano para la ciudadanía y para el país que vengan a someterse a la justicia. Y yo coincido en esa parte de lo que dijo, porque realmente lo que queda claro es que acá se escaparon estando libres, tenían en libertad, estaban siendo sometidos al proceso. Nunca recusaron un fiscal, siempre dijeron confiar en la justicia, siempre estuvieron seguros de cómo iba a salir el fallo a su favor y un día se escaparon. Y desde ese año, desde el 2001 hasta ahora, realmente estuvieron en el éter, estuvieron refugiados en Brasil y quiero señalar también eso porque realmente yo no considero que esta sea otro fracaso más del gobierno. Esta es una pelea que va a seguir. Esta es una pelea que va a seguir y yo creo que en esta pelea
desde que nosotros asumimos como gobierno, este es el gobierno que más victorias, por decir de algún modo, en esta causa en particular ha tenido. Yo lo que creo, procurador, es que así como aceptaron los aplausos de toda la sociedad, incluida la prensa, incluidos todos, me sumo, porque públicamente tenía declaraciones, tweets que hacían referencia a eso. Cuando se dio lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también hay que aceptar que como se hicieron las tareas en ese caso en particular, la sensación que queda es que nos adormecimos con la victoria en la Corte Interamericana, que fue histórica, contundente, irrefutable, unánime, sin precedentes. Y lo que no hicimos, repito, digo hicimos en general porque quiero saber en particular quiénes eran los encargados, es la tarea de pensar, ¿se quedarán de brazos cruzados Arrón, Martí y Colmán? Sí. ¿Qué van a buscar hacer a partir de acá? ¿Cuál es la estrategia que van a diseñar para nosotros diseñar una contraestrategia? Por eso es que yo me opongo a que se hable de fuga, porque cuando se dice fuga, es como que aquí no siguieron ninguna vía legal, puentearon toda la vía legal para escaparse, y eso no sucedió. Y en una disputa jurídica, en un Estado de Derecho, uno utiliza herramientas jurídicas para contrarrestar argumentos jurídicos. Sí. Y la sensación que me queda es que acá nos durmieron. ¿Quién estaba encargado de armar esa estrategia para que esto no suceda? Te quiero referir lo que hizo el Estado paraguayo en particular. Cuando nosotros tenemos conocimiento de que ellos estaban en Uruguay, automáticamente, pero estoy hablando de cuestión de horas, el Ministerio Público ya obtuvo la orden de captura internacional y el pedido de extradición y se emitió un exhorto. Te estoy hablando de un día se tardó en eso. Ahí fuimos con el representante de la Cancillería y diligenciamos eso por Cancillería y de ahí va a Corte. Acompañamos además la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompañamos además todas las órdenes de captura, acompañamos además todos los antecedentes del caso Cecilia Cubas y establecimos una estrategia de colaboración con la justicia uruguaya, que como dijo hoy el ministro, claro que es independiente y claro que en Paraguay también es independiente, como dice Enrique. Tiene razón y a las pruebas me remito. Nosotros acompañamos toda esa documentación y conseguimos que vaya a la justicia a ser dirimida esta causa. Porque si no, esta causa hubiese sido dirimida en el CORE directamente y ahí sí que no hubiésemos tenido conocimiento de absolutamente nada de lo que pasaba, ni siquiera en esta instancia. Es decir, nosotros intentamos y peleamos como Estado y no por una cuestión política, sino por una cuestión de deber como nacionales, de que se haga justicia y de que esta gente se someta a la justicia y que la justicia decida lo que tenga que pasar. Es que nosotros hicimos toda esa estrategia. Acompañamos todo eso y ahí nos encontramos con la legislación tan fuerte y tan extraña de decir este proceso es secreto, de este proceso ustedes no pueden participar. Señalaron después incluso el tema de que asistieron senadores. Ahí no asistió ningún senador de la República, ahí asistieron las víctimas de secuestro. Ahí asistió Fidel, que es víctima en carne propia, y asistió la senadora Mirta Busiski, pero no en carácter de senadora. Nos fuimos a ver la audiencia y en la audiencia, cuando estábamos por una pantalla, imagínate cómo se sienten esas personas. Se apaga la pantalla porque la jueza dice, esta audiencia es secreta. ¡Pum! Y se apagó la tele. Y nosotros no supimos más nada de lo que pasó ahí. Y ahí nos quedamos a oscuras. Hasta el día de ayer, yo en particular, hasta el día de ayer, nosotros hacíamos un monitoreo, pero no teníamos acceso a la carpeta del refugio. Esa es una realidad y eso pasó así. Y si vos me decís, no dormimos, yo te digo, estaba controlado, están en Uruguay, no sé en qué parte, quizás como dijo Enrique recién, alguna parte de inteligencia que podía tener conocimiento de qué estaba ocurriendo, pero nosotros no podemos saber como Estado paraguayo justamente por lo que dijo hoy el canciller, para mí desacertadamente, porque no nos inmiscuimos en eso. Nosotros no podemos ir a poner policía paraguaya allá. Nosotros no podemos ir a detenerlos nosotros allá. Porque en Paraguay se respeta el Estado de Derecho. Ahora, mientras tanto, mientras esto sucedía, lo que a mí no me queda claro es, repito, eso que decía Enrique y yo suscribo, lo mencionaba hoy en redes sociales también. La Secretaría de Inteligencia
después de todo lo que pasó, 3 horas después lanza un tuit diciendo, aparentemente ya están rumbo a Finlandia y qué sé yo, cuando la Secretaría de Inteligencia debía darnos certezas y no suposiciones, primero. Pero acá, hoy nos enteramos, con este documento que tiene fecha Montevideo 27 de septiembre de 2019, hoy nos enteramos que ellos cuando fueron a Uruguay y presentaron su pedido de refugio, ya en realidad tenían el trámite hecho con la venia de Finlandia. Eso lleva un tiempo y eso lleva un trámite. Cuando probablemente estaban en Brasil, probablemente ya el plan era Finlandia. El destino final era Finlandia. ¿Cuánto tiempo pasó de todo eso sin que nadie huela desde los servicios de inteligencia, generando escenarios de hipótesis? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde pueden ir? ¿Cómo se pueden mover? ¿A quién le pueden pedir refugio? ¿Todavía lo pueden hacer a alguien o no? Van a ir a este organismo. Y ojo que este organismo tiene ideológicamente cierta afinidad, pero vamos a buscar evitarlo de esta manera. ¿Cómo es que ellos pudieron moverse desde una posición menos importante que la posición de todos los funcionarios del Estado y los organismos del Estado a cargo de esta situación y pudiendo moverse libremente, y ellos con las limitaciones que tenían lo pudieron hacer? Esa es la parte donde a mí no me cierra, procurador. Como tampoco me cierra el hecho de que hoy digamos, sí, pero fue todo secreto para nosotros no sabíamos nada, cuando las reglas de juego están marcadas en el documento que crea y regla el actuar de ACNUR o el actuar de CORE eventualmente, y creo que eso está claro. Sí, yo creo Santi, que esas debilidades que mencionas en realidad para este tipo de situaciones son fortalezas de ellos. ¿Por qué te digo eso? Porque quizás el sistema, para mí el gran perdedor de esto no es Paraguay, no es el Estado, es el sistema. Es el ACNUR, porque no puede ser que sea tan obsoleto y que las partes, o sea, esto se creó para proteger a perseguidos políticos, se creó así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger violaciones de derechos humanos, y hoy quienes aprovechan el sistema, tanto el de refugiados como el de derechos humanos, por lo general son delincuentes comunes. Son personas que son procesadas por crímenes por el crimen organizado, como en este caso, y nosotros lo que estamos viendo hoy, y deberíamos llamarnos a reflexionar, no solamente como Estado paraguayo, sino como sociedad internacional, es que realmente estos sistemas están obsoletos. Yo no sé si están obsoletos, procurador, porque es que acá... la falta de conocimiento de los Estados partes, tener un proceso que es secreto para las partes, eso no puede estar ocurriendo en esta... A lo que voy, la falta... Yo, en algún momento cuando hablábamos te decía que mi gran preocupación era cómo el Estado paraguayo, lejos de criticar al sistema, que ocurrió desde el primer día, que incluso la Corte era un organismo al que satanizábamos. A la Comisión. No. Yo recuerdo las campañas que se han hecho públicamente contra la propia Corte, hablando incluso a alguna gente de salirnos del sistema interamericano eventualmente, sí. ¿Verdad? Lo que al final terminó revirtiéndose cuando se obró de una manera en la Corte y ahí fueron para ponerles un monolito en plaza pública. Pero yo no sé si son obsoletos cuando veo en página 8 que se hace referencia a que en los últimos años Uruguay ha adoptado una serie de normas que conforman el marco jurídico en cuanto a la protección de personas refugiadas. Sí. Y hace referencia a leyes aprobadas en enero del 2017, en enero del 2008, todas estas normas como octubre de 2008 o junio de 2017 ligadas a el trato para con refugiados y la protección de los mismos en Uruguay. Sí. ¿Sabes qué pasa, Santi? No puede ser nunca un trámite de esta naturaleza, no puede ser unilateral. El Estado parte, como en este caso nosotros como Paraguay, estamos requiriendo, la justicia lo está requiriendo desde el año 2001 a esta persona. No puede ser que Uruguay o que el ACNUR
no tenga conocimiento de qué es lo que está pasando realmente en el país del cual están huyendo estas personas. A eso me refiero con la obsolencia, a eso me refiero con que necesariamente esto tiene que ser bilateral, no pueden tomarse decisiones unilaterales. Esa es mi crítica a este fallo. No, yo ahí lo que comparto es que no es posible, si no existe bilateralidad, claro, no es posible juzgar un hecho determinado. Totalmente. O sea, ¿cómo se juzga un hecho si las partes no están representadas? Me parece hasta un principio muy básico. Totalmente. Pero lo que no escuché antes de esto, y recién lo estoy escuchando con el diario del lunes, es que Paraguay eventualmente, cuando inició el proceso, haya, más allá de la queja pública, haya documentado algún tipo de cuestionamiento formal ante organismos diciendo, para nosotros esto es obsoleto, además rompe toda norma de bilateralidad, como finalmente hoy lo leía al abogado José Casañas Levy, decir que hace rato el mundo se mueve en base a sistemas jurídicos y no a lo chaco. A lo chaco la sensación que queda es llamarle un poco a la consulesa para que se vaya al aeropuerto a pedir que no le dejen pasar a Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Y en España le dicen, me va a disculpar, pero usted tendrá toda la autoridad que quiere, pero acá las cosas funcionan con documentos. ¿Dónde está el código rojo? No hay código rojo. Adelante, pasen, no hay ningún impedimento. Y ahí es donde me da la sensación que efectivamente cuando se habla de estados de derecho que funcionan como estados de derecho, nosotros hay cuestiones documentales que incluso con el tiempo que ya llevaba esta causa, no las teníamos, o si las teníamos, no le dimos el andamiaje que les dieron Juana Ron y Anuncio Martí para salirse con la suya. En este caso, a nosotros nos toca la tarea más difícil, porque ellos sí tienen las herramientas para decir, unilateralmente me van a dar el refugio, unilateralmente voy a solicitar el apoyo del ACNUR, unilateralmente voy a hacer esto. Y a nosotros nos toca investigar y perseguir eso. Perseguir, digo en el buen sentido para que no se malentienda. La persecución penal. La persecución penal. Entonces nosotros nos encontramos en un grado de desventaja. Y lo mismo que pasó con la alerta roja. La alerta roja Paraguay, ¿vos sabés cómo se levantó esa alerta roja? ¿Cómo se levantó? Se presentó un abogado en Lyon, Francia, unilateralmente, en representación de ellos, y solicitó que se levante la alerta roja agregando el famoso informe 100. El mismo que se agrega acá, el mismo informe 100 que se agrega en esta resolución, y se levanta unilateralmente sin siquiera averiguar si es que la causa terminó o no. Y ese informe 100 es el comienzo de la causa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ganamos. Después nosotros, cuando nos enteramos de eso, le acompañamos la resolución vía Cancillería, vía Interpol Paraguay y vía Ministerio Público también. O sea, se le acompañó la documentación completa con las nuevas órdenes de captura, incluso se le dio toda la información y desde el mes de julio que todavía no se levantó de vuelta la alerta roja. O sea, nos estamos enfrentando frente a un sistema perverso realmente. Encima, hace pocos días se reunió la Interpol Francia y no resolvió el capítulo Paraguay todavía. Ahora, la semana que viene va a haber una reunión interesante en Chile y espero, naturalmente, el Estado paraguayo va a presentar todas las quejas. Porque no es el único Estado que tiene este problema con Interpol. Son varios los estados que tuvieron este mismo tipo de situaciones con la Interpol. Por último, de forma contundente, el abogado de Lisboa, que va a estar más adelante con nosotros, dijo que se olviden que Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán van a volver a Paraguay mientras dure este refugio en Finlandia. Olvídense, eso nunca va a pasar, decía. Sí. En contrapartida, te escuchábamos en conferencia de prensa decir, da la sensación lo contrario. Sí. ¿Cuáles son las chances reales y qué debe pasar para que Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán vengan a Paraguay y no se cumpla eso que vaticina Lisboa como abogado diciendo nunca van a volver a Paraguay? Hoy estaba discutiendo en la radio respecto a que siempre hay que decir la verdad. Vos sabés que yo casi que me quiero caracterizar por eso, porque mi palabra es lo que vale. Es sumamente difícil eso. Es sumamente que nosotros consigamos el levantamiento del estatus de refugiado político en Finlandia,
por la forma de gobierno de Finlandia. Pero lo que no es cierto es que sea imposible, porque de acuerdo al Tratado de Palermo, nosotros tenemos la posibilidad de iniciar los trámites de extradición y también tenemos la comunicación vía vía Embajada de Buenos Aires para iniciar los resortes legales para solicitar el levantamiento del estatus de refugiado político. Lo van a hacer vía Buenos Aires, que sí tiene, Argentina digo que tiene representación. Totalmente, la representación, hoy día las representaciones internacionales, las comunicaciones internacionales se ejercen por representaciones recíprocas de países amigos. O sea, nosotros vamos a intentar eso hasta el cansancio para que se haga justicia, no por otra cuestión. No es una cuestión política, es una cuestión solamente de hacer justicia. Gracias, procurador, por acompañarnos. Muchísimas gracias. El abogado Sergio Cosia. Hacemos la pausa nosotros, 21:47. A la vuelta de la pausa nos acompaña el abogado Rubén Lisboa, abogado de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Estamos con el abogado Rubén Lisboa, abogado hasta el día de hoy de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. ¿Qué tal, abogado? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Enrique? A todos los compañeros que hacen el programa contigo. Encantado de estar con ustedes. ¿Hasta hoy sos abogado? Hasta hoy soy abogado. Anuncio Martí y Víctor Colmán. Hasta hoy. ¿No hay ninguna revocación de poder? No hay ninguna revocación de poder, sigo siendo abogado. ¿Mantenés vos comunicación con ellos o no es fluida la comunicación que tienen? Yo mantenía una comunicación fluida con ellos hasta que sucedió lo que sucedió en el Brasil, ¿verdad? Y ahí ya fue muy difícil contactarnos, pero creo que en algún momento vamos a retomar. Porque no es simplemente una relación profesional la que yo tengo con ellos. Así que en cualquier momento vamos a retomar. Cuando se viralizaron fotos que decían, se fugaron Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, ¿qué te vino en mente? Bueno, en primer lugar, la forma así discriminadora que le trataron siempre a ellos, ¿verdad? Porque nadie puede fugarse haciendo trámites de migraciones, saliendo del aeropuerto de Carrasco. Nadie puede estar fugándose de esa manera, ¿verdad? Es insólito. Pero eso demuestra la forma en que siempre le trataron a ellos, ¿verdad? Le trataron sin tener en cuenta la presunción de inocencia, con esa idea vendida de que a partir de Juan Arrón se inicia la industria del secuestro. No, yo fui asesor jurídico de la Comisión de Verdad y Justicia. En la época de Stroessner tenés miles de gente secuestrada. Y si vamos un poco más atrás, durante la época de Stroessner fue secuestrado un gerente de la empresa Liebig llamado Jan Duncan Martin. Así que esto le querer ponerle toda la canasta a Arrón y a Martí y a Colmán por esta cuestión que todavía no está demostrada, ¿verdad? Eso es una injusticia. Y prueba de ello es que permanentemente tanto el presidente como el ex ministro de Relaciones Exteriores, todos lo trataban siempre de secuestradores. Todos lo trataban de secuestradores. Le escuché a Enrique también que lo trató de secuestrador, ¿verdad? Entonces eso es no aceptar el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque yo ya estoy diciendo que y toda la comunidad, mismo el presidente de Brasil, y cuando le revocan el estatus de refugiado político en el Brasil, obviamente que ya había un condicionamiento. ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué le revocaron el estatus de refugiado político en el Brasil? Porque Bolsonaro dijo que eran terroristas y que ya le mandaron a los secuestradores a Paraguay. Y si vos lees la ley 9474 del Brasil, que está relacionado con la resolución 432 de las Naciones Unidas del año 51, que entró en vigencia en el año 54, sobre los estatutos de refugiados políticos, dice que los únicos motivos por los cuales se pueden revocar el estatus de refugiado político son por atentar contra la seguridad nacional y el orden público. No hay otra cosa. Sin embargo, empezamos hechos nuevos, hechos viejos, hechos de no sé qué tipo, y no existe eso. Ahora, ¿por qué tan abiertamente, si no fuera una cuestión ideológica y política también, que es lo que de alguna manera ustedes critican por el lado del gobierno paraguayo y del gobierno de Brasil, ¿por qué omite
la sentencia que daba lectura de la jueza de Uruguay, ¿por qué omite tan alevosamente todo lo que pasó en la Corte Interamericana como si ese hecho nunca hubiera existido y se basa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un partido que es ponerse a la mitad de juego de hechos que ya fueron refutados en la propia Corte Interamericana, que es la máxima instancia? Bueno, ahí hay un pequeño error, Santiago. Lo que el fallo de la Corte Interamericana dice, que el Estado no es responsable, pero no dice que la tortura no existió. No dice que la desaparición forzada no existió. Y uno de los motivos por los cuales se te concede refugio político es cuando el Estado o comete ese hecho o no te puede dar garantía para que eso no suceda. Lo que la Corte dice es que no se ha acreditado la existencia de torturas o la existencia de desaparición forzada. Dice que el Estado no es responsable. Dice que el Estado no es responsable. Y el hecho existió. A ver, pero el único presupuesto en el que se puede violar un derecho humano es cuando el Estado es responsable, claro, o cuando hay aquiescencia del Estado. Así mismo. Pero en el caso de los refugiados, no siempre es el Estado. Y el Estado te tiene que dar garantía para que eso no suceda. La garantía es la investigación. Claro. Y esa investigación sigue abierta en el Paraguay, quiere decir que existió la tortura. Y cuando el ciudadano no se siente seguro de que pueda ser defendida su integridad, no puede ser atacada y tiene derecho a pedir. Yo creo que hay que precisar, doctor, los conceptos. Sí. La Corte no dice que haya existido tortura. No dice, no desacreditó, dije nomás. A ver, tampoco es cierto que en Paraguay la causa siga abierta porque existió tortura. Sigue abierta. La causa sigue abierta porque Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán no continuaron el proceso. Y lo que la Corte sí demostró suficientemente es que... ¿Te puedo corregir algo? Sí. En primer lugar, ni Anuncio Martí, ni Víctor Colmán, ni Juan Arrón pueden continuar ningún proceso. Ese es un delito de acción penal pública. Por lo tanto, el que tiene que impulsar el proceso es el fiscal. Así que eso no es claro, cierto. Pero lo que le dice la Corte es Interamericana a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, ¿recusaron a fiscales o no recusaron a fiscales? No lo hicimos porque mi abogado consideró que no había que hacerlo. ¿Fueron llamados a audiencia o no fueron llamados a audiencia? Sí fueron llamados a audiencia, pero no nos presentamos. Entonces, si el Estado paraguayo puso todo a disposición para que ellos puedan recurrir como debe recurrir una persona ante la justicia, como para eventualmente investigar una causa, impulsar un proceso, ¿por qué no lo hicieron? Entonces ahí donde el Estado, donde la Corte Interamericana dice, en realidad, en Paraguay se hicieron los trámites como para que el proceso continúe y el proceso está donde está porque los denunciantes no han colaborado y quienes investigaron la causa consideraron que respecto a esas personas que fueron denunciadas originalmente, no había elementos y respecto a esas personas sí está cerrada. Respecto a Shembori, respecto a Gamarra, con relación a esas personas la causa está cerrada. Y es lo que te estoy diciendo. Sí, lo que la Corte no dijo en ningún momento que ese hecho no existió. Por eso la resolución 432 de 1951 dice que a todas aquellas personas que se sienten en peligro de sufrir algún vejamen o alguna persecución de índole, de nacionalidad, de raza o física, tiene derecho a solicitar refugio político. Y en ese sentido, siguió teniendo el refugio político. No es porque lo que se demostró o lo que dijo la Corte es que el Estado paraguayo no es responsable por ese hecho. Pero ese hecho, nos dijo la Corte, este hecho no existió. Lo que dice es que no se llevó a término y está abierto y alguna vez, no sé si
como no prescriben ese tipo de delitos, que tampoco ya no puede tomarse como imprescriptible, porque ya no se le puede, solamente es imprescriptible cuando es una violación de derechos humanos y está involucrado el Estado, ¿verdad? Es decir, yo creo que acá hay una serie de contradicciones de la propia resolución de la Corte para mí en ese sentido, ¿verdad? Porque la tortura, ellos no dijeron que no existió, dijeron que el Estado no es responsable, pero con ese hecho ellos tienen derecho a recurrir a pedir el refugio político, como así lo hicieron, y no lo perdieron nunca. Desde el momento que fue concedido ya no lo perdieron más. Ahora, vamos otra vez a los hechos de tortura. Efectivamente, la Corte no dice que no haya existido tortura. La Corte lo que dice, la Corte Interamericana, lo que dice es que es falso que no se haya hecho la investigación de la causa. La causa se investigó y la causa respecto a las personas que fueron individualizadas por Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán como responsables, sí se cerró, porque la investigación llevó a que estas personas no eran responsables. Cuando se pida a Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán identificar a otras personas que hayan sido parte eventualmente, ahí es donde ya no se da la colaboración de Ron, Martí y Colmán. Pero eso te vuelvo a repetir, acá le dan refugio político porque hay un hecho que existió, que la Comisión Interamericana... Que ellos dicen que existió. La Comisión Interamericana también dice que existió. Y la Corte Interamericana no desacreditó eso, no dijo no existió tortura. Pero el punto es que la Comisión Interamericana dice que existió respecto a quienes fueron denunciados por Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Perfecto, y la Corte Interamericana no dice que no existió el hecho en sí existió. Y te voy a decir más, yo fui uno de los que entré junto a Ronnie Martí en el Sanatorio Migones a ver en qué estado se encontraban después de ese hecho. Así que el hecho existió y el motivo por el cual ellos tienen refugio político porque ese hecho existió. Y sin embargo, las explicaciones médicas muestran que, por ejemplo, las lesiones que aducía y refería Juana Ron en los testículos son cuestiones preexistentes que fueron demostradas con... Yo eso no voy a discutir. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo discutir cosas que yo no he visto ni no sé. Ahora, yo le he visto en qué situación se encontraban dentro del Migones cuando yo entré a verle después de haber sido rescatado. Eso sí voy a discutir. Pero eso de que son cuestiones persistentes, eso entra en el campo de la especulación. No, yo creo que no es especulación cuando recogieron los informes médicos, los antecedentes médicos que demostraban que en todo el historial, primero, antes tenía ese inconveniente y después de haberse denunciado los hechos de tortura y demás, él seguía haciéndose revisiones y recogieron todos esos antecedentes médicos y efectivamente se demostraba que eso era preexistente. Yo te vuelvo a repetir, yo le he visto, vos le viste en esta... Yo no le vi, bueno, pero yo sí le he visto. Sí seguí la Corte Interamericana con lo que dijo. Pero vos me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con que hubo tortura o no hubo tortura. La tortura hubo y nadie desacreditó eso. No fue responsable el Estado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según ellos, no fue responsable. Doctor, pasa que lo que refieren ellos como lesiones, a lo que voy es, si yo digo que me hice esta lesión en la pierna porque me torturaron y viene un documento posterior presentado que demuestra que yo ya había consultado por esto, porque en realidad estaba jugando un partido de fútbol y me patearon, claro que cae de por sí la denuncia de tortura que puedo yo hacer respecto a esta lesión en particular, porque se acredita que eso me pasó en un partido de fútbol. No, ¿sabes qué? Yo te quiero significar lo siguiente, vamos a los hechos concretos. ¿Ese es un hecho concreto? No, el hecho concreto es que la Corte Interamericana no desacreditó el hecho de tortura que fue claramente demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después, lo que sí dijo la Corte Interamericana es que no fue responsable el Estado.
Y en base a esa situación donde se demuestra por los informes de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, le dan el refugio político. Ahora, en el campo de la, no sé, de lo que uno puede interpretar, está bien, yo no tengo problema que se interprete, pero lo concreto es que se le dio ese refugio político por esos motivos, porque no había garantía para ellos en este país de que no pueda volver a suceder el mismo hecho, y bueno, no tienen garantía del Estado que tenía que haberle protegido ante esas circunstancias. Por eso nunca se les dio el estatus de refugiado político en el Brasil, se les revocó después esa posibilidad de seguir viviendo ahí, se fueron al Uruguay, volvieron otra vez a tener en esas mismas condiciones y bueno, hoy están en otro lugar. Y doctor, no tienen garantías de CIS, ¿por qué? ¿Por qué no tienen garantías? Y porque sucedió un hecho de tortura y que el Estado no le protegió a ellos. No, a ver, hoy, en este momento, si la causa continuara abierta, ¿por qué Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán en este momento no tienen garantías para someterse a la justicia paraguaya por los hechos que son investigados? Y te estoy diciendo que esta cuestión, Santiago, es que ellos no tienen garantías del Estado en el sentido de que han tenido un evento excepcional y extraordinario como ese y no fueron protegidos. Y yo también haría la misma cosa. Bueno, pero eso pasó en aquel momento. ¿Y por qué cambiaría hoy? Y esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes les hace suponer que los hechos de falta de garantías siguen siendo los mismos hoy que las faltas de garantías que tuvieron en aquel momento cuando recurrieron a la justicia? Y la justicia hasta hoy no dio una solución a ese problema. Hasta hoy no dio, está ahí. Está sin resolverse. Está sin resolverse. Cuando declararon ante la Corte dijeron, bueno, miren, ese juicio sigue abierto. Ese juicio sigue abierto. Para demostrar que el Estado paraguayo se preocupa, pero no está resuelto. Entonces, ante esa circunstancia de no haber podido darle las garantías, entonces la ACNUR le da ese refugio político a Ron, a Martí y a Colmán. Y como los hechos no han desaparecido, entonces siguen vigentes. ¿Y ustedes creen que no hay garantías porque hay una injerencia política claramente, así como decía el canciller, que de alguna manera refería que en Uruguay rige el Estado de Derecho, que el Ejecutivo no interviene en las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial? ¿Creen que hay una cuestión política que impide que se haga justicia en ese caso? Evidentemente que este es un caso político. Evidente, no. Aparte, desconocer que la justicia no es parte de un esquema político, no creo que no corresponde, ¿verdad? Decir que eso no es así. En primer lugar, porque el que emite las leyes o el que sanciona las leyes es un órgano político como el Poder Legislativo. Así que eso a mí no me incomoda que se trate de esa manera, ¿verdad? No me incomoda, al contrario, me parece que se abre la discusión mucho más amplia para que se pueda hablar mucho más. Doctor, y si eso fuera verdad, si partimos de la base de que políticamente hay una influencia en el Poder Judicial, del Ejecutivo al Poder Judicial, ¿qué impide que esta causa pueda ser tratada objetivamente y con independencia? ¿Por qué durante el gobierno de Fernando Lugo no se han sometido a la justicia cuando era un gobierno afín ideológicamente y además de gente amiga, de gente conocida? Bueno, vos pensás que es afín, yo creo que no. ¿Cómo que no? Y los cartelones, esos que se exhibían ahí, dando pedidos de rescate que habían por toda la ruta 1, la ruta 2, eso no es. Si yo soy tu amigo, no voy a poner, le estoy buscando a Santiago González para colgarle una soga y acá hay $300.000 para quien le encuentra.
¿Es tu amigo ese? ¿Pero son amigos o no Juan Arrón No, y te pregunto Fernando yo, Lugo? te pregunto yo si así te trata un amigo. No, a ver, lo que yo pregunto es si Fernando Lugo y Juan Arrón son personas conocidas o no son personas conocidas. Yo creo que yo le conozco también a mucha gente, pero no, de ahí a ser amigo y poner un cartel donde yo digo que te busco y te voy a pagar por tu cabeza $300.000, no, creo que no soy tu Bueno, amigo. pero entonces eso implica independencia judicial. ¿Cómo implica? Sí, era el Poder Ejecutivo el que ponía eso. Claro, pero la búsqueda de Ronnie Martí la promovía la justicia. Pero estamos hablando de que me querés o vos estás suponiendo de que Lugo y Arrón eran amigos o son amigos. No, yo o no estoy son de- suponiendo, yo creo que son amigos. O sea, fueron amigos en algún momento quizás. Por eso te digo, un amigo no te trata de la manera que le trataron a él, ¿verdad? Bueno, no sé en qué momento se habrá cortado la relación, si es que No, se no, no. cortó eventualmente. No, pero yo lo que voy es... ese cartel, y después te digo más. Entonces quiere decir que existía independencia judicial. Si a pesar de ser amigo, le ponían un cartel de búsqueda, pero ¿por eso qué ellos no se han sometido a una justicia Porque independiente? no corresponde poner un cartel de búsqueda. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está? Pero estamos hablando de la independencia judicial. No, pero te Que no pregunto. tenían garantías como para someterse Y eventualmente. claro que no tenían, si el Poder Ejecutivo está dando un rescate por mi cabeza, obviamente que no tenían independencia. Obviamente. Porque ahora, si vos me decís la Corte Suprema de Justicia, bueno, hasta por ahí no es tolerable, pero bueno, es justificable. Por otra parte, te voy a decir, durante el gobierno de Lugo se fueron muchísimas veces al CONARE a intentar revocar el refugio político. Y en todos los países, este es una cuestión confidencial, no es una cuestión controversial. Pedir el refugio político no es que las partes van a ir a litigar. Si yo me voy hoy al Uruguay o a donde estén ellos a pedir algún informe sobre ellos, aunque yo sea su abogado, no me lo van a dar, me van a dar siempre y cuando ellos autoricen que me den algún informe sobre ellos. Así, y durante el gobierno de Fernando Lugo, Héctor Lacoñata, que era el canciller, mandó, creo que como 4 veces se fueron allá. Se fueron con valijas y de documentos. Lo que pasa es que no era una cosa controversial y entonces no se podía discutir absolutamente nada. No se podía discutir, nunca se pudo discutir porque no es controversial. ¿Vos crees que Arrón, Martí y Colmán nunca más van a volver a Paraguay? Y así como están, no. Así como están, no. ¿Por qué? Primero por la forma en que le trataron. Si yo me voy a tu casa o vos venís a mi casa y yo te reviento a patada, y no creo que quieras volver muy a menudo a mi casa, ¿verdad? Y la misma cosa es con ellos. No tan solo que le hicieron eso, sino... Pero a veces no se trata de querer o no querer ir a un lugar. Se trata de tener que pagar o no pagar por una acusación que tienen. Pero yo lo que puedo hablar en este caso es del refugio político, porque nunca yo tuve acceso al juicio que está acá, que está iniciado en el Paraguay. Yo no tuve acceso a eso. Yo solamente te puedo... y por eso te hablo de la forma en que le trataron en el Paraguay. Ella viene con una... Si ellos llegan a venir al Paraguay, ya vienen con una condena. Es cuestión de ponerle el número y nada más. Solamente eso, le van a hacer... yo hasta creía en algún momento que lo iban a agarrar, lo van a poner en una jaula y lo van a hacer pasear por la calle Palma, ¿verdad? Hasta eso pensé en algún momento, porque eso es al final lo que creo que algunas personas pretenden, pero yo no creo que vuelvan. No creo. Por último, ellos hoy, con el trámite que hicieron y con los mecanismos que utilizaron, cuando se habla de fuga por parte del Estado paraguayo, y el Estado paraguayo insiste en que probablemente por la buena voluntad de Finlandia van a conseguir que ellos vuelvan y demás, ¿qué idea te viene cuando escuchas eso? Que en primer lugar el derecho internacional es muy rígido. El derecho internacional es muy rígido. Por eso te hablé al principio
que había una resolución, la 432, y en el Brasil había una ley 9474 que te dije que violentaron esa ley Bolsonaro y Sergio Moro, porque los únicos motivos por los cuales podían haber revocado el refugio político era solamente por haber atentado contra la seguridad nacional y el orden público. Y ninguno de los dos presupuestos se dieron, ninguno. Por lo tanto, no creo que nadie quiera venir de vuelta por acá, ni creo que tampoco Paraguay tenga muchas chances de ir a plantear este problema en Finlandia. ¿Por qué? Porque ellos van a ir a pedir extradición y Finlandia te dio refugio político. Cuando vos me traes ese documento, yo, mira, que yo le di refugio político por estas condiciones. Yo no puedo. Un gobierno le dio. Un gobierno. Y un gobierno que tiene tradición en materia de refugio político. Y en Finlandia, ¿cuáles son los presupuestos que deben darse para revocar la condición de refugiado de alguien? Y en general es por los motivos que te dije. Atentar contra la seguridad nacional y el orden público. Esos son los únicos motivos. O porque si vos cometés algún hecho punible te van a juzgar por las leyes de ese país. Así que revocar el refugio político yo no le veo absolutamente con posibilidades, salvo que realmente ellos infrinjan esos presupuestos establecidos en general para los refugiados políticos. Y eso no lo hicieron en el Brasil, no creo por qué lo van a hacer. Además, son personas grandes ya, no tienen ninguna posibilidad de entrar en movimientos que puedan generar ese tipo de situaciones, no creo. Por último, vos que los conocés y decís que tenés contacto con ellos, ¿cómo se sustentan económicamente a Ron Martí y Colmán? Porque hoy hacíamos un cálculo de cuánta plata costaba viajar a Finlandia, pagarse los pasajes. Yo no sé si se les conoce algún trabajo que tengan que les genere ese tipo de ingresos. ¿Cómo se sustentan económicamente? Bueno, en primer lugar, los pasajes paga la ACNUR, el alto comisionado, porque ellos tienen un fondo. En segundo lugar, cuando vos te afincás en un lugar, hay un periodo de 6 meses que ellos te mantienen para que vos puedas adaptarte y puedas conseguir un trabajo. Y después te conseguís el trabajo y seguís en eso. Juana Rom, cuando estaba en Paraná, en Curitiba, él estuvo enseñando en la facultad de Ciencias Políticas. Así que tenían forma, y creo que en Finlandia seguramente harán la misma cosa, tendrán su periodo de adaptación, como todos, como cualquier refugiado que alguna vez estuvo por ahí, y que los países nórdicos son muy rigurosos. O sea, ACNUR les pagó los pasajes ahora. Y además de eso, durante 6 meses los va a mantener. Los mantienen, pero no así en una forma de que te ponen en un palacio, te ponen chofer. No, te ponen dentro del marco de la modestia que uno tiene para ir a vivir en un lugar donde se inicia nuevamente una nueva vida. Porque hoy lo que ellos hacen es iniciar una nueva vida en un lugar que tiene una cultura totalmente distinta, una forma política totalmente diferente, un clima totalmente distinto. Y bueno, se inicia de vuelta. Yo creo que es un proceso que, por lo menos para mí, se acabó. Por lo menos para mí se acabó en el sentido de que el refugio político es muy difícil de levantar. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos y un placer haber compartido contigo. Muy amable. Hacemos la pausa, 22:19 minutos. En breve estamos de vuelta. Bueno, me quedo con esto que nos dijo el abogado Rubén Lisboa. En la parte final. En la parte ya final casi del programa. Sí. 6 meses de estadía y viáticos para Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán hasta que se consigan un trabajo. Y los pasajes. Y los pasajes
Todo esto pagado por ACNUR. Hoy habíamos calculado en la radio $1.700 Sí. cada uno de los pasajes. Eran 28 millones de guaraníes Claro, por los tres. Si es que lo compraron más o menos hace 4 o 5 días, Sí. que calculamos que fue así, ¿verdad? ¿Qué te parece un all inclusive en Finlandia? Todo incluido y 6 meses, ¿eh? 6 meses hasta Todo que, pago. hasta que me consiga algún trabajillo. Qué notable. Yo tampoco tenía el dato de Arron enseñando en una universidad en Brasil. Sí, Ciencias políticas. sabíamos que que uno de ellos tenía un negocio privado, Sí. un kiosco, el otro enseñaba ciencias políticas en una universidad. Se movían por allí. Hay que ver qué consecuencias tiene políticamente mañana esto. No sé Sí. si habrá cambio de algo. Que alguien pagará alguna culpa, no sé si el ministro de Inteligencia continuará, ¿verdad? Eventualmente. Si continuará el embajador, si alguna explicación se va a dar. Sí, señor. Hay que ver qué pasa. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Que pasen una buena noche de miércoles. Mañana, 6 de la mañana, hacemos noticias de 6 a 9 por NPI. Chao, Enrique. Chao, chao.